La grabación. Bien, bienvenidos, bienvenidas a su primera sesión síncrona, nuestra primera sesión síncrona de nuestra UCA Pensamiento Complejo para la Argumentación, este primer módulo que lleva por nombre La realidad como sistema complejo. ¿Han ustedes podido avanzar? Yo creo que sí, ya en la lectura de sus contenidos, del contenido nuclear y los materiales de apoyo para la realización de su foro de reforzamiento. Berenice, O adelante. que si ya lo leímos, maestra, perdón, no entendí. Sí, que si ya han avanzado en la lectura. Sí, maestra. Ok. ¿Tienen alguien? Bueno, voy a iniciar nada más con dándonos los elementos generales de cómo vamos a funcionar en nuestra UCA. En realidad no es nada distinto de lo que ya hayan trabajado en otras UCAs, simplemente para refrendar pues los elementos desde donde vamos a partir, ¿sí? Bien. Como acuerdos básicos, les comparto entonces que llegaremos puntuales a nuestras sesiones síncronas. Tendremos una tolerancia de 5 minutos. Lo digo en plural para que sea algo compartido entre todos, ¿no? Como acuerdo, porque pues finalmente estamos obligados a asistir a las sesiones síncronas y entonces, bueno, hagámoslo de manera puntual por el respeto del tiempo de todas las personas. Solicitamos la palabra a través pues de levantar la mano, y nos tratamos pues con respeto y con consideración todas las personas. Si no podemos mantener encendida la cámara durante toda la sesión, pues procuramos por lo menos poder encenderla cuando inicia y cuando termina la sesión síncrona. Respondemos el formulario para el registro de nuestra asistencia. Esa liga se las voy a compartir unos 10 minutos antes de que termine la sesión y les quiero pedir que por favor me ayuden a recordarlo. Yo también acá tengo ya puesto un recordatorio, pero si también ustedes, si se dan cuenta de que se me está yendo el tiempo y no les he compartido la liga, por favor recuérdenmelo para hacerlo en ese momento. Y bueno, yo les pido autorización para tomar estas 3 fotografías de cada sesión síncrona, al inicio, a la mitad de la sesión y al final de la sesión. Y bueno, como ya procedimos el día de hoy, también en cada sesión, les informaré, primero les solicito su autorización, su permiso, y también les informo de que inicio, con la grabación de la sesión. ¿De acuerdo? Porque finalmente la sesión, más que una evidencia solo de nuestra asistencia a la sesión síncrona, pues también se convierte en un material de, de consulta para ustedes y también que puedan avanzar en cada uno de sus trabajos, sea en sus participaciones en el foro, en los foros de reforzamiento o más adelante también con las tareas auténticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra unidad curricular de aprendizaje? Nuestra principal intención es que utilicemos el pensamiento complejo, las características, las posibilidades que nos ofrece el pensamiento complejo para analizar distintas caras, distintas dimensiones de los fenómenos que se dan en la realidad y desde ahí poder también nosotros hacer una revisión de nuestro contexto sea laboral, sea familiar, sea estudiantil, para también estar en condiciones desde esa perspectiva compleja de realizar un análisis que sea multidimensional, ¿no? De todas las dimensiones con las que interactúa
vida en familia, nuestra vida en el contexto en el que nos desenvolvemos, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, ¿sí? Y que veamos también cómo todas esas dimensiones se interrelacionan en distintos niveles. Ese es el gran propósito de nuestra UCA. Y que eso después, conforme hagamos un ejercicio cotidiano de este tipo de análisis, tengamos la capacidad de proyectarlo también en nuestra vida profesional. Y antes de nuestra vida profesional, en aprender también al diseño de proyectos, el diseño de propuestas desde la administración y el comercio, también con esta perspectiva de complejidad. ¿De acuerdo? Bien, ustedes saben, el día de mañana se termina nuestro módulo. Entonces, esta es nuestra sesión única para el módulo 1, que ya vimos, que es la realidad como sistema complejo. Tenemos otros 3 módulos. El segundo módulo comienza el viernes, que es pensamiento complejo en red y rizomático. Vamos a ver en ese módulo, bueno, de qué se trata o cuáles son las características que tiene el pensamiento en red, el pensamiento rizomático y qué tiene que ver con el pensamiento complejo, ¿no? Esto lo vamos a revisar del 14 al 23 de noviembre. Nuestro tercer módulo lleva por nombre Metacognición y Análisis Complejo de la Realidad. Y este va a ser a partir del 24 de noviembre y hasta el 2 de diciembre. Y todos estos elementos entre teoría del conocimiento, y un poco de contenidos filosóficos desde el pensamiento complejo y sus aplicaciones concretas en el desarrollo de las distintas disciplinas científicas de este nuevo siglo, pues veremos cómo todo eso lo podemos aplicar efectivamente para argumentar de una mejor manera nuestro análisis que hagamos de los distintos fenómenos de la realidad, ¿sí? Esto lo veremos del 3 al 11 de diciembre y finalmente nuestra actividad integradora la tendremos del 12 al 19 de diciembre. Si la memoria no me falla, salvo el módulo 3 del 24 de noviembre al 2 de diciembre, solo ese módulo tendremos 2 sesiones de trabajo por el calendario que tenemos. Tanto el módulo 2 como el módulo 4 y la actividad integradora serán como este primer módulo, solo una sesión síncrona, para que lo tengan en cuenta, por favor, ¿de acuerdo? Y que entonces podamos aprovechar más el tiempo en nuestras sesiones. Yo por lo general lo que hago para cada sesión síncrona es abordar de manera muy general los contenidos del módulo, y en algunas ocasiones compañeros, compañeras suyas me han solicitado que haga más énfasis en explicar de qué se trata o qué es lo que tienen que hacer en las actividades, ¿no? Que les explique las actividades. Entonces, si ustedes tienen duda con las instrucciones para cada actividad, también considérenlo para que lo tratemos, lo abordemos en la sesión síncrona, ¿sí? ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna duda por parte de alguno de ustedes? No, maestra. Muy bien. Entonces, continuamos. Bien, ¿cuál es la agenda de nuestro módulo 1? Solo para recordarnos, tenemos 6 grandes temas en este primer módulo. El primero es cuáles son las características, en qué consiste el pensamiento lineal y en qué consiste el pensamiento complejo. ¿Qué es lo complejo y lo complicado? Cómo en la realidad se presentan interconexiones de diferentes agentes sujetos con distinta capacidad de agencia, es decir, con posibilidades de hacer, ¿no? De llevar a la práctica
cosas en la realidad material. ¿Cómo jalamos esta idea de la complejidad y de los sistemas complejos a los sistemas sociales complejos? ¿O por qué se dice que los sistemas sociales son sistemas complejos? ¿Qué tienen que ver las categorías de orden y caos en los sistemas complejos? Y finalmente, ¿cómo podemos usar o cómo usamos el pensamiento complejo para la resolución de problemas? Y después de esos 6 puntos, se cierra el módulo. ¿De acuerdo? Bien, miren, para mí es importante, que consideremos un gran elemento de partida. O sea, ustedes, se fijan que en nuestra UCA tenemos como incidente crítico al cambio climático. En nuestros materiales, pues, hay ya una descripción breve pero muy abarcadora de en qué consiste el cambio climático, cómo se da el cambio climático, ¿no? Que finalmente el cambio climático, ocurre porque, se incrementan la temperatura, ¿no? En general debajo de la atmósfera terrestre, y que hay distintas causas para este incremento de la temperatura, lo que genera este incremento de la temperatura, que las corrientes marinas se calienten y que también las corrientes de aire se calienten y por tanto haya procesos de sequía o procesos de grandes lluvias en lugares donde suele llover poco o que los procesos de vegetación, de cambio de la vegetación en todo el planeta, se estén acelerando, ¿no? Entonces, hay inundaciones, hay procesos de desertificación acelerados, hay extinción de especies, hay más desastres naturales, ¿no? Con mayor intensidad que afectan directamente, pues, a las poblaciones humanas. Y todos estos elementos, pues, no ocurren porque así haya sido siempre. Este cambio climático viene de algún lugar, ¿no? Y aquí lo que les tengo que decir es que efectivamente el cambio climático tiene un origen natural o propio de cómo funciona nuestro planeta. Eh, los procesos de cambio climático se han dado en el planeta desde que el planeta existe como tal, porque es parte de los procesos que ocurren en la Tierra, de su propia dinámica como planeta. Y entonces, aunque son procesos naturales o propios de nuestro planeta, ha sido a partir de nuestra actividad en el planeta como seres humanos y de nuestra gran diáspora, nuestra encontrar poblaciones humanas en prácticamente todos los lugares del planeta, con una cierta dinámica y constancia de extracción de recursos y de contaminación también de recursos, como hemos acelerado, porque hemos acelerado esos procesos de calentamiento a nivel planetario, ¿no? Entonces, en esa descripción, en esa narración de nuestro incidente crítico, también se nos dice claramente, pues, cómo el cambio climático, aunque ocurre en todo el planeta y a todos nos afecta, pues no es verdad que nos afecta de la misma manera ni con la misma intensidad a todas las personas. Que eso también tiene sus diferencias, ¿no? Que hay lugares, hay países que pueden estar mejor preparados para adaptarse al cambio climático. Hay otros países que están menos preparados para ello, pero en general es precisamente a los sectores más vulnerables económica y socialmente marginales los que por lo general sufren con mayor intensidad los efectos del cambio climático. Pues porque son los que viven en los lugares de riesgo,
son los que tienen condiciones más precarizadas para la vida cotidiana, son los que tienen menos acceso a opciones que les permita adaptarse o resistir con mayor facilidad a estos impactos que genera el cambio climático, ¿no? Y entonces, el cambio climático forma parte de un entramado todavía mayor, también de carácter planetario, que es la crisis ambiental. Y la crisis ambiental es resultado, igual que el cambio climático, de un proceso acelerado de desestabilización de todos los ecosistemas a nivel planetario, también por distintas causas. Entre ellas, son 3 las principales, o las que tienen los impactos más fuertes. Una de ellas es la contaminación del agua, la contaminación del suelo y la contaminación del aire, que son cada uno representan procesos completamente distintos, ¿no? La contaminación de las aguas es por todas las aguas residuales que generamos todas las personas de todas nuestras actividades, ¿no? Todas las aguas residuales del sector industrial, del sector agropecuario, todas las aguas residuales de origen doméstico, en fin, ¿no? Todos esos son procesos de contaminación derivados todos de actividades humanas. Lo mismo ocurre con la contaminación del aire. Es a raíz de todas las actividades que realiza el ser humano cómo se contamina el aire. Y lo mismo pasa con el suelo. Entonces podemos identificar que la contaminación es una actividad propia de los seres humanos, ¿no? No hay ningún otro ser vivo en el planeta que contamine. Solo nosotros lo hacemos. La deforestación, también derivada de las actividades humanas, bien sea para para incrementar la frontera agrícola, bien sea por también el incremento de asentamientos humanos, el crecimiento de las ciudades o de los asentamientos humanos en general. También eso conduce a grandes pérdidas de ecosistemas cada año, ¿no? Y eso nos trae como consecuencia también la pérdida de biodiversidad y todos estos elementos juntos también no solamente nos generan, sino que además a estos elementos se suma el cambio climático. Entonces, todos estos elementos nos configuran una condición de crisis a nivel mundial muy delicada en términos ambientales. Para lo que se busca, o se han estado buscando esquemas para poder salir de esa crisis, ¿no? Una de esas propuestas ha sido la consideración de la sustentabilidad como un nuevo paradigma de desarrollo, también como un nuevo paradigma de utopía, ¿no? Que es una aspiración a la cual todos los países, todos los pueblos deberíamos avanzar, ¿no? Entonces, todos estos elementos, tanto de la crisis ambiental, que nos hacen como un caldo de cultivo ideal para que el cambio climático se manifieste todavía con mayor intensidad, todas ellas, si ustedes se dan cuenta, ninguna es aislada. Todas se interrelacionan y todas también se van amalgamando, ¿no? Entonces, todo eso genera un masacote, un poco como las 2 ilustraciones que les presento en la diapositiva, que que nos implica distintas áreas o distintas dimensiones que se tienen que considerar y en las que se tiene que actuar. Y así es como se perfila nuestra realidad. Por esta razón es que se considera para esta UCA al cambio climático como nuestro incidente crítico, como nuestra condición detonadora para pensar desde la complejidad,
O sea, que nos demos cuenta que son muchas dimensiones las que están en juego, ¿no? Que no basta que revisemos desde un solo lugar, desde lo biológico, por ejemplo, sin considerar todo lo económico, todo lo político, todo lo social o todo lo cultural que está amalgamado en estas formas en cómo se manifiesta la crisis, ¿sí? ¿Tienen hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario, alguno de ustedes? ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo? Sí, maestra, todo bien. Perfecto, gracias, Berenice. Bien, y entonces, tomando estos dos grandes elementos, ahora sí, ¿qué pasa o por qué estamos hablando del pensamiento lineal o por qué nos dicen que hay un pensamiento lineal y ahora tenemos que hablar también del pensamiento complejo? ¿Alguien tiene alguna de lo que ya han leído? ¿Alguien tiene, por ejemplo, identificado de qué se trata el pensamiento lineal? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué piensan o qué se imaginan? Veamos las diapositivas. Hola, maestra, buenas noches. Yo, Berenice. Adelante, Berenice. Pues bueno, yo el pensamiento lineal, por lo que entendí, Ujú, solamente se basa en buscar una sola respuesta, sin permitir que se hagan como más, que se integren más respuestas a la misma, sino que ujú. siga una misma estructura, a diferencia del pensamiento complejo, que el pensamiento complejo, pues obviamente permite, desde, como decía la lectura, ¿no? Ay, se me olvidó, desde el modo holístico, Ajá. de esa forma que puedan integrarse, que sea de un sistema abierto, un pensamiento más abierto, que permita estructurarse de forma de acuerdo a todas las ramas de la ciencia para poder estudiar precisamente la complejidad, lo que comenta, ¿no? En este caso del medio ambiente, que no nada más se pueda aislar a los pensamientos, perdón, a las políticas que a lo mejor implementa el gobierno, como una forma lineal, sino que se debe de estructurar en base a la cuestión geográfica, cultural, socioeconómica, política. Se deben de estudiar todos esos procesos para entonces dar respuestas diferentes para poder adecuarlas de acuerdo a las necesidades que lo requiere, en este caso, no sé, la zona rural, por ejemplo, ¿no? O cada demarcación, o cada ciudad, o cada cuestión geográfica. Muchas gracias, Berenice. ¿Alguien más tiene alguna otra aportación de verlo desde algún otro lugar? ¿No? Bien. Entonces, efectivamente, Berenice, de eso se trata en términos generales, pero vamos a escarbar un poquito más. Miren, vamos a hablar un poquito del origen de la ciencia y de las distintas disciplinas científicas, que no es lo mismo que las carreras universitarias, ¿de acuerdo? Todavía no son sinónimos. ¿M? Bien. Cuando nosotros comenzamos nuestra historia en el planeta como seres humanos, una de las una de las cosas que nos diferencian del resto de las especies animales es que nosotros pensamos de cierta manera, ¿no? Con una cierta estructura y con una cierta lógica. Eh, Muchos estudiosos de la biología del conocimiento y de las teorías del conocimiento, pues dan cuenta de que no somos la única especie pensante, pero sí la única que piensa como pensamos. ¿Y cómo pensamos nosotros?
ha sido como una tradición, vamos a llamarlo así, pensar a partir de la identificación de una causa y sus impactos o sus efectos o sus consecuencias, ¿no? Entonces, a un, a un evento A le sucede un evento B. Si hay un evento B, le sucede un evento C, como dice su lectura, ¿no? Este pensamiento lineal que nos lleva en una sola dirección tiene también cierta lógica que parte de nuestra razón, de nuestro razonamiento, ¿sí? Entonces nosotros entramos en contacto con el mundo, lo percibimos a través de nuestros sentidos, en nuestro cerebro hacemos una lectura de esa percepción y entonces reaccionamos a ese mundo o a esos estímulos de ciertas maneras, ¿no? En términos generales, ese es nuestro primer contacto y nuestro primer modo de aprender el mundo. Cuando piensen en un bebé, cuando una vez que llega al mundo, una vez que es parido, entra en contacto con todos los estímulos con los que nunca antes había estado en contacto. Para empezar, tiene que aprender a respirar, ¿no? O tiene que respirar. Entonces, la nalgada, más que para que llore, o sea, el asunto es para que a través del llanto abra sus pulmones y entonces entre el aire. Entonces, cuando a través del llanto es ¡ah! En esta voz exhala el aire, pero y contrae pulmones y al responder nuevamente desde el llanto, expande pulmones y llena de aire, ¿sí? Entonces, ese es el reflejo instintivo de la respiración al parir a un ser humano, ¿vale? Entonces, ese es nuestro primer encuentro con el mundo y a partir de ese momento, todos los días, durante 24 horas, estamos siendo atravesados por un montón de estímulos a los que vamos reaccionando cada persona de manera distinta. Comer un chile, cada quien se enchila de manera distinta, ¿no? Hay personas que son más sensibles al chile de árbol o cola de rata y otras personas que son más sensibles al chile serrano, ¿no? Me voy a permitir este tipo de analogías como para intentar que bajemos un poquito más todos los contenidos, ¿sí? Pero en el momento en que para ustedes sea suficiente, también me pueden decir, maestra, tampoco es necesario que le baje tanto, ¿no? Adelante. No tengo ningún problema con eso. Bien, entonces, a partir de estos elementos, nosotros ya vamos generando, sin ser muy conscientes, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra biología ya tiene una manera de aprender cotidianamente de la vida, ¿sí? Sin que nosotros lo racionalicemos, lo pensemos, seamos conscientes de ello. Pero con el surgimiento del pensamiento lineal como una forma específica de conocer el mundo de manera consciente, de manera racional, es entonces que vamos creando, esto surge en el siglo XVII con René Descartes, también ustedes lo pueden checar en su lectura. Este pensamiento lineal es una propuesta que surge con él que se basa en la duda, ¿no? En la duda metódica. René Descartes lo que decía es que teníamos que dudar de todo, no lo que, de todo lo que tenemos en el sentido de que no basta que solamente sean nuestros sentidos a través de lo que sea que conocemos el mundo, que hay muchas otras cosas, muchas otras capas para conocer el mundo. Él en aquel momento, a quien
consideraba como la perfección para el pensamiento y para la creación del mundo, pues era Dios, ¿no? Entonces, para no meternos más hacia allá y no hacer de esto una clase de teología, nos vamos a venir. ¿Qué impacto tuvo esta propuesta de René Descartes de ir racionalizando o haciendo consciente las formas en cómo conocemos? Bueno, pues eso se fue perfeccionando y entonces se fue generando una especie de receta, lo que conocemos como el método científico. Esto se fue perfeccionando y a través de las ciencias, las primeras ciencias que tuvimos, la física, la química, estaba la medicina, pero la medicina no como una ciencia, ¿no? Sino como un ejercicio. Y mucho tiempo después vino la biología y ya con este conjunto, y las matemáticas, por supuesto, ya existían, y todas ellas abrazadas por la filosofía, ¿no? Entonces, en un inicio, todas estas ciencias estaban muy arropadas, muy abrazadas por el pensamiento filosófico. Entonces, pero en este conocimiento de la realidad, conocimiento de los procesos que ocurren en el mundo, la ciencia que más avanzó fue la física. Y la física fue la que perfeccionó primero la receta de René Descartes, el método científico, ¿no? Entonces, esto que aprendimos en la secundaria de la observación, la experimentación, la elaboración de hipótesis, la comprobación de esas hipótesis y a partir de la comprobación de esas hipótesis, em, la, eh, eh, ¿cómo se dice? La elaboración de teorías que una vez comprobadas esas teorías después se instalaran como leyes. Este método científico, ¿lo recuerdan? ¿Se acuerdan de ustedes en la secundaria? Todos lo tuvimos que haber visto en la secundaria. Ese método científico que fue llevado a cabo por todas las ciencias, que ayudó a que, bueno, conociéramos lo que conocemos ahora del mundo, ¿no? Pero en este conocimiento del mundo, ¿qué fue ocurriendo? Fue ocurriendo que era tantas las cosas que había en el mundo, que cada vez hubo necesidad de especializarse más. Y entonces ya una sola persona no solamente podía estudiar los fenómenos físicos y los fenómenos químicos y los fenómenos biológicos, sino que ya tenían que separarse o repartirse el trabajo, ¿no? Y entonces así fueron surgiendo nuevas ciencias. Y entonces, ¿qué pasó con la realidad? En lugar de verla como un todo, la comenzamos a ver por sus partes. Por eso, en el pensamiento lineal, una de las características del pensamiento lineal es que de la realidad como un todo, la reduce a partes, a partecitas pequeñas, ¿no? Contrario a lo que ocurre en el pensamiento complejo. El pensamiento complejo considera el todo y aun cuando toma una de sus partes, puede tomar partes de la realidad, sigue pensando, sigue considerando que esa parte de la realidad no está ajena, aislada o separada de todo lo demás. Por eso es el holismo, como lo dijo Berenice. De ahí viene este pensamiento holístico o sistémico, que es una forma o una etapa también de lo que después derivó en llamarse ahora el pensamiento complejo, ¿no? Y entonces me regreso a las otras características del pensamiento lineal. Por eso también se dice que en esta especialización de los conocimientos o de las formas de conocer, lo que ocurrió es que el pensamiento lineal fragmentó la realidad y la separó en un montón de ciencias. Entonces, ahora es muy provocando que después entre personas de las diferentes ciencias fuera prácticamente imposible que se pudieran comunicar. O simplemente pensando en las carreras. Pues imagínense que el médico
un médico que salva vidas, le dicen, pues es que antes de que tú puedas hacer uso de este material en el laboratorio, aquí me tienes que firmar 3 formularios, ¿no? Aquí en el almacén, porque es parte de los controles de mi stock de almacenamiento. Pero es que tengo aquí a la persona que se me muere si, pues lo siento, primero me firmas. A ese grado, a ese grado, o esa es una expresión cotidiana de lo que ha implicado la separación de los conocimientos a través del pensamiento lineal. No solamente tiene que ver con una cuestión de que la persona encargada del almacén sea ojete, o sea, una persona cuadrada, o que la persona que se dedica a la medicina y que salva vidas se sienta un Dios todopoderoso porque salva vidas. No, tiene que ver con que no se encuentran, tiene que ver con que ninguna de las dos partes ha sido formada para poder dialogar con la otra parte. Las ciencias no son construcciones abstractas, no son cosas que están volando ahí en el cielo. Las ciencias son ejercicios sistemáticos llevadas a cabo por personas, por seres humanos. Entonces, sí, es el pensamiento lineal el que fragmenta y separa, pero al final, quien ejecuta esa fragmentación y esa separación somos las personas. Y así para todo, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Gracias, Mónica. Bien, entonces, a partir de esto que les estoy diciendo, para ustedes puede ser más sencillo entonces atar que si estamos pensando en estas ideas de lo que de cómo se reduce la realidad, de cómo se fragmenta y separan todo lo que integra la realidad, y entonces cómo nos enfocamos en analizar las cosas de manera separada, los impactos que esto ha podido tener, y entonces lo que nos decía Berenice hace rato, entonces la persona que está a cargo del almacén solamente ve una respuesta, ¿no? Una solución. Yo necesito que me firmes los formularios para que puedas sacar el equipo que necesitas para ir a operar, a salvarle la vida a la persona. O sea, solamente veo eso. No soy capaz de considerar las otras opciones, como que venga el médico asistente, el cirujano 3, la enfermera instrumentista, el anestesiólogo, cualquier otra persona del equipo a firmar, ¿no? Por ejemplo. Este, entonces, con este ejemplo un poco burdo, pero que ocurre, ¿no? Lo podemos también extrapolar como a las soluciones, cuando hablamos de soluciones únicas y universales. Por ejemplo, otro caso como muy común, ¿no? Existe una práctica en horticultura, este, en el manejo de huertas de cítricos, de encalar los troncos de los árboles, ¿no? Para evitar que se suban ciertos, pues insectos, sobre todo hormigas. Bueno, en algún momento a alguien, experta o no esa persona, no sabemos, pero a alguien se le ocurrió que encalar los troncos de todos los árboles fuera de las huertas de cítricos era útil. Y entonces se convirtió o se ha convertido en una práctica de muchos lugares en el país que encalan los troncos de los árboles. Muchos siguen argumentando es que nos ayuda a combatir los insectos. Pues sí, puede ser que te ayude a combatir los insectos, pero para combatir los insectos o las plagas, podrías ocuparte más como de mantener sanos tus árboles, bien abonados, bien regados, bien podados, para que no sean atacados por plagas, porque el hecho de que ataquen las plagas es porque algo está mal
con los árboles, ¿no? Y luego, si no son cítricos, pues peor, porque entonces la corteza de los árboles tienen unas pequeñas células que también les permiten respirar. Entonces, cuando nosotros los encalamos, estamos tapando eso. Y lo que en realidad estamos haciendo es solo que se vean blancos y creyendo en una solución mal informada que creemos que es única y universal, cuando no es así, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que buscamos con un pensamiento lineal a través? O sea, que cada quien, a ver, Mónica, que cada quien ha hecho suya su disciplina que solo busca su beneficio. No es que busquen solo su beneficio, es que se olvidaron de atender a las otras disciplinas o a las otras ciencias. Eso es lo que implica ver las cosas de manera separada, de manera aislada. A eso se refiere, o esa es la característica del pensamiento lineal, ¿no? Que cada quien se hace experto en una sola cosa, o que cada ciencia o cada conocimiento ve las cosas de una sola manera y no las ve en su integralidad. Esa es la principal característica del pensamiento lineal, ¿no? Y por eso, ¿pero por qué? O sea, también hay una razón, no crean que el pensamiento lineal es malo de Malolandia. No, no, no. Simplemente así se fue desarrollando, así nos fuimos desarrollando, ¿sí? La intención, lo principal, era, además de conocer el mundo, lo que se buscaba era conocer el mundo para poder dominarlo, poder controlarlo, poder hacer y tomar de él. O sea, cuando hablo del mundo, me refiero a todo lo que nos rodea, pues, ¿no? Todo lo que necesitábamos para sobrevivir, para evolucionar y una vez que dejamos de evolucionar biológicamente, para continuar desarrollándonos en sociedad. Y entonces fuimos cambiando de modelos de desarrollo, ¿no? Del esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el neoliberalismo, y ahora estamos intentando consolidar el humanismo. O sea, todas las sociedades han pasado por distintos procesos de evolución social que también han estado dominadas por este tipo de pensamiento, ¿sí? Entonces, no nada más es que se quede esa manera de conocer o de pensar solo en las ciencias, sino que también se extrapoló a todas las áreas de la vida, ¿no? Y entonces, finalmente, lo que nos va generando esta intención de controlar y de predecir todo lo que va a pasar, o no, a los compañeros, compañeras que viven en Ciudad de México, no se convierte en un imperativo, casi en una exigencia para cualquier autoridad que deberían de saber cuándo va a temblar para que nos avisen cuándo va a temblar. El problema es que no hay autoridad en el mundo que diga con exactitud, ni laboratorio en el mundo que diga con exactitud cuándo va a temblar. O sea, no lo pueden predecir, lo pueden sentir y en función, gracias a los sensores que se han desarrollado, y en función de dónde sea ese epicentro, se puede avisar. Oigan, ya tembló aquí a 8 kilómetros, en 20 segundos lo vamos a sentir, ¿no? Dependiendo de la intensidad del temblor. Pero tiene que ver con una necesidad, esta esta primera necesidad de predecir y de controlar tiene que ver con una necesidad de certezas, de saber de manera absoluta qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasa, en qué momento pasa y cómo termina la historia. Porque así aprendimos desde el pensamiento lineal a conocer el mundo. Pero resulta que el mundo no es lineal. Los procesos de la realidad no son lineales. Solo ha sido una manera como aprendimos a conocerla, pero ya ahorita
Y digo ahorita desde el siglo pasado, con todos los desarrollos, sobre todo otra vez de la física cuántica, y que comenzaron a descubrir, pues, que no nada más existe la materia, sino también la antimateria y que hay un montón de partículas y de ondas que no sabemos, cómo controlarlas, porque de pronto se manifiestan en ciertas condiciones y de pronto entran en nuestro. Exactamente, Berenice, para allá voy. Entonces, ese primer encuentro con las cosas que ya desde la receta de nuestro pensamiento lineal ya no podemos conocer, entonces conviene esta propuesta desde el holismo y desde el pensamiento sistémico, al configurarse como pensamiento complejo, de decir, pues nada más voy a agarrar este pedacito, pero me voy a traer todo el costal para que no se me olvide. Y entonces el pensamiento complejo, una de sus características es que tiene que lidiar todo el tiempo con la incertidumbre. Asume la incertidumbre como parte manifiesta de los procesos del universo, ¿no? Hay cosas que podemos conocer y que las conocemos en este momento desde esta arista, pero que si cambian las condiciones, seguramente cambiarán sus propiedades y entonces se va a manifestar de otra manera y entonces yo tendré que moverme de lugar, mi pensamiento, para poder conocer o para poder entender que, ahora esto que antes yo conocía como rosa, ahora ya no es rosa, es fuchsia. Cambia su cualidad y es otro fenómeno, aunque siga siendo color rosa, pero ya no es el rosa que conocí y ahora es un rosa fuchsia. ¿Me explico? Sí, maestra, todo bien. Perfecto, gracias. Bien, entonces, y por eso les puse en la diapositiva estos dos esquemas en fondos negros, para que lo puedan como de manera visual entender un poquito más rápido de cómo el pensamiento lineal, pues es eso, lineal y unidireccional, y el pensamiento complejo, pues es todas las cosas al mismo tiempo. Por cierto, como actividad extracurricular, si pueden, el fin de semana, vean la trilogía de Matrix o vean eh, todos los lugares, todo al mismo tiempo en todos los lugares. Es una película que ganó el Oscar hace 2 años. Y creo que les puede dar también una muy buena idea, una muy buena perspectiva de cuáles son los alcances del pensamiento complejo hacia las teorías del tiempo y del espacio en la física cuántica, ¿sí? Porque ya son una nueva manera de pensar que sigue alimentando a las ciencias, ¿no? Y entonces que provoca también una revolución dentro de las ciencias y por tanto de las maneras en cómo conocemos ahora. Por eso no es gratuito que lo estemos viendo ahora. Como no queremos formatos o formularios administrativos que sean rígidos y apersonales, sino que sean procesos muy personales, muy humanos, pues entonces necesitamos aprender a pensar de otra manera. Por eso estamos teniendo esta buca de pensamiento complejo para la argumentación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra, todo bien. Sí, maestra. Perfecto, gracias. Bien, me voy un poquito más rapidito. El pensamiento complejo, entonces, en general tiene también se basa en el pensamiento lineal, ¿eh? O sea, no rompe con el pensamiento lineal, pero lo abraza. O sea, no reniega del pensamiento lineal, pero sí reconoce sus limitaciones. Entonces, para valga la redundancia, para la complejidad
de la vida, de la realidad, cómo se manifiesta, el pensamiento lineal tuvo y tiene todavía sus grandes impactos positivos, ¿no? Es lo que nos ha permitido llegar como a todo un cúmulo de conocimientos que nos llevó a la frontera, ¿no? Nos llevó al límite y ahí nos soltó. Y ahí es donde nos toma el pensamiento complejo, y nos lleva a un siguiente nivel de conocimiento del mundo, ¿no? Y ahí es donde mm, metafóricamente les digo que entonces ojalá y podamos todos realmente dejarnos abrazar por el pensamiento complejo para que podamos entonces entender, voltear a ver nuestras realidades también de manera compleja, que no es lo mismo que complicado, ¿no? Complicado es como hacerlo difícil, hacerlo muy trabajoso para entenderlo porque implica un montón de variables que no se aglutinan en comportamientos similares o que les haces como redes, ¿no? Sino que las sigues viendo de manera separada. Por eso es todavía más, por eso es complicado, por eso es laborioso, por eso es trabajoso, ¿no? Y entonces, y sigue siendo un pensamiento lineal, un pensamiento parcelario, un pensamiento fragmentado, ¿no? Y por tanto, soluciones también fragmentadas, que solo van a atacar una cosa, pero no, no van a considerar la integralidad de dónde viene lo que se esté atacando, ¿no? Bien, entonces el pensamiento complejo tiene varios principios. Un principio sistémico que tiene que ver con ver el todo y no solamente las partes de manera aislada, ¿no? Un principio logramático que dice que, bueno, así como este todo se puede descomponer en partes, en cada parte se refleja el todo. Pero también cada, cada parte forma el todo. O sea, no puedes separarlos, no puedes ver el uno sin el otro, ¿no? Otro principio, que es el principio de retroactividad, si en el pensamiento lineal la causalidad era lineal y directa, causa-efecto, 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 en el pensamiento complejo son múltiples causas y múltiples consecuencias, ¿no? Y todo eso nos va generando un comportamiento más bien de tipo circular, ¿no? O esférico, no lineal, ¿no? No de una sola dimensión, sino de muchas dimensiones, ¿sí? Luego tenemos un principio de recursividad en donde todas estas causas y efectos son los efectos como producto al mismo tiempo, son efecto de una causa, pero también son la causa de otro efecto, de otro fenómeno. ¿Sí me explico? Al mismo tiempo, vamos a verlo así, ¿no? En una relación familiar generacional. Yo soy hija de mi madre, pero también soy la madre de mi hija, ¿sí? O soy hijo de mi padre, o hija de mi padre, y también los caballeros, perdón, hablando de paternidad, maternidad, soy hijo de mi padre y también soy el padre de mi hijo, ¿no? Son producto y al mismo tiempo causa productora de lo que nos produjo, ¿no? Aquí el ejemplo que viene en la diapositiva es que los individuos, conforme nos vamos agrupando, fuimos formando las sociedades y al mismo tiempo y nosotros generamos la sociedad, pero la sociedad ya generada luego forma o sigue formando sus individuos y otra vez se recrea, ¿no?
con cada generación, con cada, todos los individuos también siguen generando su sociedad y esa misma sociedad vuelve a generar otros individuos todo el tiempo y es un proceso que no para, todo el tiempo se está dando, ¿no? Por eso se llama recursivo, porque es recurrente, es continuo, ¿no? Como una rueda que no deja de dar vueltas. Luego tenemos el principio de autonomía o dependencia, en donde todos los seres vivos somos autónomos, somos independientes, pero también dependemos de nuestro entorno para existir. Dependemos de ciertas condiciones mínimas de vida para ser y estar. En ese sentido, pues no somos autónomos ni independientes, somos dependientes, ¿no? Y entonces, en todos los procesos de los seres vivos, no podemos pensar solo en la autonomía, siempre está presente la autonomía y la dependencia, siempre, 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 ¿no? El principio dialógico de diálogo o de complementariedad nos habla de que pueden existir posturas opuestas, pero para que exista esta oposición es necesario que estén presentes ambas, ¿no? Así como tenemos el frío, o sea, para tener la noción del frío necesitamos la noción del calor. Y así como necesitamos la noción del día, tenemos la noción de la noche. Pero ambos forman parte del mismo, hacen existir el proceso, ¿sí? No podemos hablar de la temperatura si solo hubiera temperaturas calientes, ¿no? No podríamos tener como el umbral de existencia de que hay más temperaturas, de que hay bajo cero y de que hay sobre cero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso se dice que estas categorías o estos elementos existen de manera sí antagónica, contraria, pues, pero al mismo tiempo se complementan. Porque si no existiera la otra, entonces, pues no tendrían razón de existir, ¿no? Es lo que los filósofos materialistas dialécticos llamaban la unidad y lucha de contrarios también. Y bueno, y finalmente el último principio del pensamiento complejo es que está escrito ahí de una manera muy rembombante como la reintroducción del cognoscente en todo conocimiento. Ustedes han oído hablar de la objetividad y de que el conocimiento científico es objetivo, ¿no? Y que el conocimiento debe de ser objetivo. Cuando hablamos del conocimiento objetivo, quiere decir que la persona que investiga o la persona que conoce no tiene nada que ver con eso que está conociendo. Se escinde, se separa. ¿Les recuerda eso al pensamiento lineal? Y entonces mi subjetividad no importa. No importa si yo hoy llegué con dolor de cabeza, me peleé con mi marido, mi marida, se murió mi mascota, estoy menstruando, se me descompuso la lavadora, me chocaron el auto, me acaban de correr del trabajo. O sea, no importa ningún elemento que te pase a ti y que pueda generar en tu subjetividad algún elemento que sesgue tu conocimiento de lo que tienes enfrente, ¿no? Desde el pensamiento complejo, esa subjetividad y esa reintroducción, por eso se dice reintroducción, de la persona que conoce, o sea, el cognoscente, de juntarse nuevamente con eso que está conociendo, también forma parte de eso. Fíjense que desde la biología hemos hecho una crítica de la separación de las personas, de los seres humanos, de las sociedades, de la naturaleza, cuando esto no tendría que haberse dado, ¿no? Entonces,
nosotros nos hemos separado de la naturaleza y decimos siempre, no, pues la naturaleza es todo eso lo que nos rodea. Y nosotros también somos naturaleza. Somos animales, mamíferos, bípedos. Hasta tenemos nombre como especie, Homo sapiens sapiens. Y pensamos que no somos naturaleza. Entonces, cuando hablamos de la crisis del medio ambiente, cuando hablamos del cambio climático, también estamos involucrados, no porque nos aventemos el aerosol que genera gases de efecto invernadero o porque usamos un Mustang con carburador de doble garganta y 8 cilindros. No. Digo, por supuesto que también eso importa, pues, pero no solamente se trata de eso. Se trata de que somos seres vivos y somos parte de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de conocer la naturaleza, también hablamos de conocernos a nosotros, ¿no? Y no como un eslogan de revista de autoayuda, no, sino como una necesidad real de saber cuáles son nuestros imperativos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras aspiraciones, para entonces, en función también de eso, saber cómo somos, qué es lo que somos capaces o que estamos en disposición de aportar a la sociedad donde vivimos, ¿no? Y esa es la importancia también, en términos prácticos, que desde el pensamiento complejo se incluye al sujeto en aquello que conoce. Importa quién es la persona que conoce, con qué instrumentos de observación se acerca, cuál es la mirada con la que está viendo los fenómenos de la realidad, ¿sí? Si es una mirada fragmentada o si es una mirada integral, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario? ¿No? Ninguno. ¿Sí? ¿No? No, ninguno. Ok. Ninguno. Ok. Bien. Entonces, para mí era mucho más importante detenerme en estas dos diapositivas, pero es nada más para comentarles que entonces esta nueva manera de acercarnos a conocer el mundo, de acercarnos a conocer la realidad, lo que integra son todas sus dimensiones en los distintos niveles de jerarquía que puedan tener, considerarlas todas al mismo tiempo. Obviamente no como si fuéramos el supercerebro de una computadora, no, pero sí tomando en cuenta la mayor cantidad de dimensiones que podamos incorporar a nuestro análisis, dependiendo, por supuesto, de lo que estemos analizando, ¿no? Este comportamiento, esta actitud frente al conocimiento fue generando que también se desarrollaran nuevas ciencias. Y con esas ciencias, con el desarrollo de esas nuevas ciencias, pues que también desde esas ciencias se plantearan nuevas teorías para entender cómo funciona, pues ya no solamente nuestro mundo, sino el universo, ¿no? Porque seguimos teniendo esa aspiración universalista. Nos queremos seguir explicando el universo, que también es, por supuesto, una aspiración muy válida porque finalmente es lo que nos ha permitido avanzar. Como sea que lo hayamos hecho, ¿no? Provocándonos todo este desorden, pero bueno, ahí tenemos la teoría del caos, que incluso en ese aparente desorden, pues puede haber un orden, ¿no? Bien, entonces, conforme se fue avanzando nuestras ciencias, fuimos pasando de una primera etapa del holismo, ¿no? A la cibernética, que ya fue con el desarrollo de los primeros equipos de cómputo. Aquí es importante decirles que el asunto del cómputo tiene que ver como con la capacidad que tiene el cerebro de la máquina de procesar distintas operaciones con distintas variables en el número exponencial a una velocidad más rápida
de la que nosotros, seres humanos, podemos sistematizar y conscientemente racionalizar. O sea, finalmente, las computadoras, el cerebro de las computadoras está basado también en cómo funciona nuestro cerebro. Nada más que nosotros todavía tenemos neuronas, aunque ya hay por ahí algunos desarrollos tecnológicos que también están incorporando elementos biológicos, pero antes de llegar a eso, pues la cibernética parte de ese principio, ¿no? De hacer funcionar el cerebro de una máquina, de una computadora, desde este mismo pensamiento lógico como nosotros conocemos el mundo, pero a unas velocidades infinitamente mayores que la nuestra, de manera consciente, ¿no? Entonces, bueno, pues la cibernética va desarrollando nuevas áreas del conocimiento y estas nos llevan a las nuevas teorías que tienen un sustento en el pensamiento complejo. Y en algunos lugares o algunas corrientes se les identifica como teorías de la complejidad, ¿no? Que son estas 5 grandes teorías, como la teoría del caos, la teoría de las catástrofes, los sistemas complejos adaptativos, los algoritmos genéticos y los autómatas celulares. Y de todos estos elementos, bueno, también, si quieren aventarse un fin de semana de películas, pues ahí tenemos la teoría, esta película de la vida de Stephen Hawking, ¿no? Que es la teoría del caos, creo, no recuerdo cómo se llama la película. Y también puede ser de mucha utilidad y entonces puede, como es un asunto casi biográfico, pues también que vean ustedes como el contexto histórico en el que se fue desarrollando este científico y sus aportes, ¿no? A la física cuántica, que también forman parte, pues, de una nueva manera de pensar el mundo. Bien. Y luego llegamos a los sistemas sociales. ¿Por qué hablamos entonces? ¿Y por qué consideramos que los sistemas sociales sean complejos? ¿Ustedes cómo ven? ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien quiere compartirnos algo? ¿No? Bueno, muy bien, continuamos entonces. ¿Sí se está compartiendo la presentación? Sí, maestra, todo bien. Sí, maestra. Ok, perfecto, gracias. Bien, pues entonces, los sistemas sociales se consideran también como sistemas complejos, primero porque son sistemas, para no entrar en tantas definiciones, porque igual las pueden revisar en su texto, se consideran sistemas complejos porque son sistemas abiertos que tienen flujos, interacciones, intercambios entre las distintas dimensiones, ¿no? O sea, un sistema social está conformado por un modelo económico, un modelo social, un modelo cultural, ¿no? O sea, o dimensiones, ¿no? Entonces, todas estas dimensiones entran en contacto y están generándose, están moviéndose todo el tiempo. O sea, piensen este, en cualquier colonia, cualquier barrio, y aunque nadie se hable, todo mundo realiza interacciones con otras personas, con negocios, con instituciones públicas, con representantes ciudadanos, con familiares, con su trabajo, con lugares de esparcimiento. En algunos lugares las relaciones fluyen sin ningún problema. En otros lugares en otros momentos hay conflicto, ¿no? Se resuelven, o sea, el conflicto se soluciona de manera positiva o negativa para alguna de las partes, pero se soluciona, ¿no? Entonces,
Esa es la razón de considerar de manera muy burda, se los estoy resumiendo, a los sistemas sociales como sistemas complejos. Todas estas dimensiones están interactuando, se están interrelacionadas y las unas dependen de las otras, ¿no? Hemos tenido mucho dentro de este pensamiento lineal que también nos genera la supremacía de ciertas dimensiones sobre otras, ¿no? Entonces sabemos que la parte económica, por lo general, ha sido la dimensión dominante o hegemónica o determinante de la toma de decisiones. Ahora lo que se intenta es que no sea solo la dimensión económica, sino que sean todas las dimensiones al mismo tiempo. O sea, tiene que haber una negociación interna que implica muchas decisiones en muchos niveles para que la dimensión humana o social, junto con la dimensión económica y la dimensión institucional o política de la toma de decisiones, más la dimensión ambiental, más la dimensión cultural, todas vayan en el mismo nivel y todas las decisiones que se tomen ayuden o procuren no limitar el avance de las otras dimensiones. ¿Sí? Y entonces, por ahí viene también la idea de, bueno, los agentes y su capacidad de agencia, ¿no? Entonces, en estos elementos también ha sido como un elemento que en las ciencias ambientales, la capacidad de agencia se relaciona con la capacidad de resolución que tiene una especie, un individuo para poder reaccionar ante determinados estímulos, ¿no? Y de reaccionar positivamente. Entonces, la capacidad de agencia en los sistemas sociales, de los agentes que están en esos sistemas sociales, también tiene que ver con lo que puede hacer frente a un contexto determinado, ¿no? De manera muy, muy, muy burda. Y bueno, para hablar acerca de, bueno, y todo esto, ¿cómo lo vamos a llevar a nuestras políticas de decisión, ¿no? ¿Cómo lo tomamos? Miren, no se asusten con esta última diapositiva. Si ustedes ven en la parte verde, los recuadros verdes, ustedes pueden identificar las fases. Les decía yo que el pensamiento complejo no abandona al pensamiento lineal, lo sigue utilizando como base, pero no se limita al pensamiento lineal, ¿no? No toma una sola causa o una sola dirección, sino que integra todas las causas y todas las direcciones posibles. Pero como fases para identificar el funcionamiento del sistema, parte de las mismas. Problematizamos, es decir, identificamos el problema, lo conceptualizamos, es decir, lo diagnosticamos en un primer momento, luego lo cuantificamos, ¿no? Para saber qué hay, cómo hay, dónde está, en qué dirección está. Luego lo validamos, vemos qué tan cierto es, ¿no? Y luego experimentamos, es decir, nos damos primero una explicación de cómo puede estar funcionando y luego vemos si efectivamente es lo que decimos, es real o si hay otros elementos que no estamos considerando. En la parte inferior, la parte rosa, pues ya simplemente nos explica, nos dice que hay dos tipos de sistemas, ¿no? Los sistemas cualitativos y los sistemas cuantitativos. Y en la parte central, en azul, tal cual, lo que dicen los recuadros es, bueno, qué son los sistemas, para qué sirven, cómo son sus variables o qué tipo de variables tienen y cómo impactan o cómo generan
estos elementos de los sistemas, políticas de decisión. Entonces, conocer cómo funciona un sistema, pero asumiendo que está interrelacionado con todos sus elementos, que todas las dimensiones están al mismo tiempo actuando, al momento de tomar una decisión, debemos asumir que esa decisión debe atravesar todas esas dimensiones. También por eso viene la crítica a la Conferencia de las Partes a través de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable. Dice, pues son las metas globales y es en lo que nos pusimos de acuerdo todos los gobiernos de todos los países, que sí estamos dispuestos a hacer juntos y establecer metas juntos. Y entonces, esas metas, pues nos trazan un camino lineal, ¿no? No te puedes salir de ahí. Pero la manera en cómo llegas a esa meta sí es en toda la libertad de cada país, porque es en función de las condiciones de cada país, ¿no? O sea, por eso se dice entonces que las políticas son diferenciadas en términos del cambio climático. A nivel interno también, por ejemplo, en México, ¿no? Sí, hay una política federal que nos va indicando a grandes rasgos qué es lo que tenemos que hacer, las distintas sociedades, pero también en cada estado es a partir de los gobiernos de los estados como se van aterrizando esas políticas y luego los municipios, ¿no? Y luego todas las instituciones públicas, las instituciones educativas, las otras instituciones de gobierno, las instituciones privadas, ¿no? Cada quien va aportando desde su espacio de interacción, de existencia, y no todo mundo hacemos lo mismo, ni de la misma manera, ¿no? Eso es a grandes rasgos la manera en cómo vamos incorporando el pensamiento complejo como una nueva manera de entender el mundo, pero también de que nosotros aprendamos a conocerlo y sobre todo aprendamos a interactuar con nuestro mundo, ¿no? Con nuestros contextos, para que entonces al momento de tomar decisiones en cualquier tipo de situación, pues comprendamos que no solamente es una cosa o una sola dirección en la que impactamos, sino que nuestro movimiento, nuestra decisión puede afectar cosas, incluso que no vamos a ver en términos inmediatos. Por ejemplo, yo al estar frente a ustedes ahorita explicándoles esta clase, puede ser que mi clase termine aquí en 5 minutos, pero lo que para ustedes en términos racionales pueda implicar esta clase, quizá se manifieste hasta dentro de 2 meses o dentro de 2 años o el día de mañana, ¿no? Entonces, uno tiene que asumir que siempre va generando impactos en el corto, mediano o en el largo plazo con nuestras decisiones. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Todo bien, maestra, gracias. Bien, si nadie tiene entonces dudas, este, mm, tengo que compartirles, voy a dejar de compartir la presentación, y voy a compartirles ahora la liga para el registro de su asistencia. Permítanme, por favor.
Listo, chicos, perdón. Pero ya no había publicado el formulario, entonces me entretuve un poquito. Pero ya tienen el formulario en el chat, entonces por favor, pueden, este, entrar al formulario y responderlo si son tan amables y conforme vayan respondiendo, si no tienen ninguna duda, si no tienen ningún comentario, y no solamente duda sobre la sesión, duda también sobre las actividades, que la actividad que tienen que realizar para responder el foro. Recuerden que el día de mañana cierra el módulo, este, y estoy a sus órdenes. ¿Cómo? ¿No les deja entrar? Pero si ya lo di como con permiso para todos. Sí, está como cualquier persona que tenga el vínculo, ¿no? Bueno, yo sí lo pude abrir, maestra. Ok. Vuelve a ingresar, por favor. Perfecto, Octavio, muchísimas gracias. Ay, yo sigo grabando, déjenme dejar de grabar.